Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central, aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Como pueden apreciar, hoy estamos en la casa del PIT-CNT, en la casa de los trabajadores, hecho que mucho agradecemos el que nos permitan realizar nuestro programa desde aquí, porque es un tema además el que vamos, o varios temas que vamos a tratar en el día de hoy, que sin duda tienen que ver con los trabajadores uruguayos. Pero vamos ya a presentar a nuestros invitados. A Cecilia Miller, integrante del Instituto Cuesta Duarte, una mujer que ha trabajado desde la Central de Trabajadores también con temas vinculados a la salud laboral. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. Un gusto. Igualmente. El gusto en realidad, tú estás en tu casa. Sí, digamos, así que gracias por recibirnos. Un placer. Bueno, el doctor Pablo Durán, abogado laboralista, es además integrante de la industria química, ha estado trabajando activamente en lo que tiene que ver con... a ver, doctor, ayúdeme usted. La Comisión Nacional Tripartita, efectivamente. Química en materia de salud. En materia de salud, así que seguramente ustedes... Mucho que ver, ¿no? Hemos tenido la distinción, el privilegio de aprender y compartir con Cecilia lindas e intensas jornadas de trabajo con objetivos logrados. Eso también es muy importante. Bien, ya estaremos hablando al respecto. Y el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, que está con nosotros también, gracias por acompañarnos. A 5 años, además, de la ley que regula el consumo recreativo del cannabis. Sí, señor, es así. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con este panel tan distinguido. Bueno, relacionamos los temas también de alguna manera, ¿verdad? Porque tienen que ver. Siéntanse en total libertad, además de opinar, de expresarse. Acá no hay este espacio de uno, después habla el otro. Háganlo con total libertad. Pero vamos a ver si les parece bien, a comenzar un poco, quizás poniendo en contexto qué ocurría antes de es un decreto, el 128 del 2016, ¿verdad? Sí. Efectivamente. ¿Qué ocurría antes, Cecilia? Lo que ocurría antes, a partir del año 2007, 2006-2007, es que hubo una iniciativa del movimiento sindical de tomar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para el abordaje de este tema y entre esas recomendaciones estaba la negociación colectiva para su abordaje, desde el punto de vista de que, como un sinceramiento, ¿verdad? Porque era una época donde nosotros teníamos un nivel punitivo con respecto a los consumos del trabajo muy alto, y eso hacía que la situación no se abordara o se tapara. Esa iniciativa fue acompañada por la Secretaría Nacional de Drogas y en realidad a lo largo y a lo ancho del país se hizo mucha negociación colectiva con sensibilidad del sector empresarial también, con compromiso de los trabajadores y luego justamente a partir de la ley de regulación del cannabis y su decreto regulatorio que tenía un artículo que refería al mundo del trabajo, con el cual habían diferencias de interpretación y parte del sector empresarial entendía que se afectaba su potestad disciplinaria o de dirección. Casi en el mismo tiempo se aprueba la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que lo que implica es que es un delito no tomar las medidas de seguridad que debe tomar el empresario. Entonces, entre esas dos cosas, la preocupación de las cámaras empresariales llevaron al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo una propuesta que en inicio era revisar el artículo 42. Allí se conformó un equipo técnico y lo que se entendió es que no se podía hacer una normativa para cada droga. Entonces que lo conveniente era sacar algunas directrices generales, garantistas para las partes, que fuera para todas las drogas y en realidad es la primer norma de carácter general y nacional en las relaciones de trabajo. Claro, y la academia ha tenido mucho que ver también en todo esto, ¿verdad? Sí, yo creo que, compartiendo muchísimo de lo que dice Cecilia, lo primero es fundamental que antes de la norma que tú nombraste, el decreto 128-16, habían regulaciones sectoriales, particulares, no sistémicas, no integrales, de un fenómeno de una complejidad y una sensibilidad social tremenda. Si habrá sido importante su abordaje, como dice Cecilia, que de acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud, hay 27 millones de personas en el mundo afectados por el consumo de alcohol y drogas. De ese porcentaje, y de acuerdo a lo que dice la OIT, el 50 o hasta el 60% de las personas que tienen una adicción, esa adicción la trasladan de alguna manera al ámbito laboral. Si analizamos la última encuesta del año 2014 de hogares,
se detectó que hay un 52% de los encuestados, hablo del Uruguay ahora, ¿no?, que son consumidores de alcohol o eventualmente socialmente de cannabis o algún tipo de droga. Pero de ese porcentaje hay un 20% que son con adicciones y representan 260.000 personas uruguayas, de acuerdo a esa encuesta que es pública, que está al acceso de todas las personas, que en el Uruguay tienen una problemática con el alcohol y la droga. Entonces, no visualizar que esa problemática irradia efectos en los ámbitos laborales, tanto públicos como privados, claro, creo que es un error de concepción. Entonces, lo primero fundamental es, primero perdón que me introduzca, desde la regulación de la política de cannabis, que claramente implementó la ley hasta su... hablábamos recién el 19 de julio del año pasado, que empezó la primera vez que se vendió en una farmacia, como abogado del centro de farmacia, no recuerdo a fuego ese día del cannabis. El abordaje de una norma integral que tiene como fundamental no poner el foco en la represión, sino que es una cuestión de salud, claro, el tema de las adicciones, que podrá eventualmente, y luego de un proceso y de un protocolo, y darle a todas las partes la garantía, llegar al ejercicio del polisdisciplinario, que es lo que se criticaba al artículo 42 del decreto reglamentario de la ley de cannabis, que había abolido la potestad sancionatoria del empleador, que fue fuertemente criticado. Pero esta norma es garantista, además fomenta la participación de los actores sociales, porque remite a las comisiones paritarias de salud en las empresas para poder hacer la regulación de los protocolos a aplicar. Entonces, creo que tiene por muchas aristas la importancia de ser garantista para el trabajador, porque aún al propio trabajador que tiene una adicción le da garantías, le da un seguimiento, le da una protección. Es una norma universal, sin excepciones, y fomenta la negociación colectiva y la participación de todos los actores sociales. Por lo tanto, creo que es un avance muy importante, por más que como toda norma es perfectible, con un tema de altísima sensibilidad. Diego, ¿y el papel de la Junta? El papel de la Junta tiene que ver con reconocer que el ámbito laboral es un ámbito de desarrollo personal. Obviamente que gran parte de la negociación en el área laboral tiene que ver con condiciones de trabajo, quizás lo que vemos más habitualmente relacionado a lo salarial, a los aumentos, a las tareas, pero hay un componente muy fuerte que tiene que ver con la salud de las personas, ¿no? Claro. Y cómo la salud puede afectar su desarrollo, pero también puede afectar la seguridad en el ámbito laboral, puede afectar las relaciones humanas que en cualquier ámbito laboral se llevan adelante y que tienen mucho que ver con el bienestar. El bienestar no es solamente una remuneración, sino que tiene que ver mucho con una realización humana mucho más completa, y la salud tiene mucho que ver con eso. Y dentro de la salud, entre distintos temas, el tema del consumo es un tema a tocar, porque puede tener que ver con la siniestralidad, es decir, inclusive sustancias que pueden quizás en determinados niveles y con determinadas frecuencias de consumo pueden no ser tan graves desde el punto de vista de generar una adicción, pero sí pueden ser muy distorsionantes de la capacidad de reacción o de la percepción, claro, y enfrentado o en un contexto donde se está manipulando maquinaria, donde hay que tomar decisiones rápidas, puede generar un problema para el propio trabajador o para otras personas. Entonces, creo que desde la Secretaría lo que hemos hecho, y no personalmente, sino institucionalmente ya desde hace largo tiempo, es encontrar en el ámbito laboral, tanto en empleadores como en trabajadores, y particularmente en los trabajadores organizados, un ámbito de promoción de salud. Independientemente que sabemos que hay normas que regulan, y es muy importante que regulen la actividad laboral, para nosotros es un ámbito donde poder llegarle a las personas con un mensaje adecuado, y cuando se detectan situaciones, porque seamos francos, muchas veces hay aspectos de la complejidad de la vida humana, como puede ser el uso problemático de drogas, que emergen en el ámbito laboral, y ese es un ámbito donde el trabajador puede recibir un consejo, inclusive hay empleadores que están interesados en general, no solamente en que el negocio vaya bien, sino en el bienestar de las personas que trabajan, y entonces encontrar un ámbito inclusive no solamente de prevención, sino de atención cuando el consumo problemático
problemático se instala, como es el que se ha llevado adelante en el Hospital de Clínicas para todo el área metropolitana, pero también en convenio con toda la red de prestadores de salud de FEMI, que ha permitido acercar a muchísimos trabajadores a una intervención profesional para poder, bueno, superar esta dificultad, ¿no? Qué interesante, como Pero ejemplo. Sí, adelante, adelante. Traté de dar algunos datos estadísticos, me olvidé de un fundamental. Hablé de los efectos del alcohol, pero hoy, y a raíz de la política esta que ha implementado el Poder Ejecutivo en materia de la regulación del cannabis, hoy si uno entra a la página del IRCA, ve que hay 31.100 adquirentes en farmacia que han hecho el procedimiento para entrar en el sistema formal, y hay 7.000 y pico cultivadores. O sea, esos son números también que se anexan a lo que decía hoy. Claro. O sea, y en un corto plazo de un año y poco, porque como decíamos hoy, el comienzo de la venta fue el 19 de julio del año pasado. 31.000 personas que están en el canal formal, en el canal controlado. En cuanto a todo el proceso, creo que también es un signo de salud, pero también es un signo de un número que también irradia efecto en lo laboral. Totalmente. 31.000 consumidores habituales de cannabis que por la trazabilidad tienen sus 40 gramos mes, que obviamente por el tiempo que produce efecto un cannabis también puede llegar a tener irradiaciones en lo laboral. Entonces, sí sería importante todo este abordaje, ¿no? Claro. A mí Sí, si puedo ¿cómo no, agregar Cecilia? algo, ¿no? Lo que refería a Diego con respecto al abordaje de salud. Yo creo que el decreto, aparte de ser importante en cuanto a las garantías a los actores de las relaciones laborales, incluye algunas cosas que son sumamente importantes en políticas de salud en materia de consumo. Por un lado, que la eventualidad de un control de sustancias, un segundo positivo sea derivado de un diagnóstico. Esas son personas que de pronto ni siquiera tienen conciencia de que tienen un problema y que no hubiesen llegado a la consulta profesional. Entonces allí tiene un contacto o tiene una reeducación, o si necesita la rehabilitación se le indica. Y lo otro que es sumamente importante también de materia política pública en el tema de los consumos es que se establece que cuando se hacen protocolos para los controles se debe hacer prevención previamente, información, sensibilización, educación a todo el colectivo laboral, propio, tercerizado. Si tú tenés 1 millón de trabajadores en Uruguay, está llegando prácticamente a todas las familias con esa prevención, Claro. ¿no? Eso me parece que también hay que destacarlo porque entra dentro de los compromisos sociales y dentro de las mejores prácticas en políticas sociales. Claro, yo decía, qué interesante en este país cuando nos ponemos de acuerdo y el Estado, los trabajadores, los empresarios. Hay un ejemplo muy claro, el INEFOP, por ejemplo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, es un claro ejemplo precisamente de Estado, trabajadores, empresarios poniéndose de acuerdo en un tema vital, que es la capacitación de los trabajadores de cara al futuro. Y en este tema me parece que, yo no sé qué indica la casuística internacional con respecto a este tipo de decretos, pero me parece un ejemplo a resaltar. Sí, y además me gustaría agregar que algo que hemos visto en el último año o año y medio, que los propios procesos de negociación colectiva, es decir, de elaboración de los protocolos, tienen una función preventiva, porque fíjate, implica que todo el colectivo de trabajadores está discutiendo sobre la temática, está reflexionando sobre la temática, está buscando cuáles son las mejores formas, obviamente para garantizar los derechos de todos, pero también para poder acompañar a aquellas personas que tienen un consumo problemático. Entonces se discute entre los trabajadores qué configura un consumo problemático, qué impactos puede tener. O sea, hay todo un proceso de reflexión sobre la temática que es importante porque ¿qué pasa con el tema de las adicciones y de los consumos problemáticos? Muchas veces es un tema que se barre abajo de la alfombra, que se evita ver, que nos cuesta, como puede haber otras problemáticas, quizás la de la violencia doméstica, que el solo hecho de dialogar sobre el tema, de elaborar documentos, de sentarse a discutir, ya tiene un efecto preventivo porque nos hace reflexionar sobre Porque pone el tema sobre la mesa. Claro, y además yo creo algo que es muy importante que decía hoy mi amiga Cecilia, es que se ha cambiado el foco del alcohol o la droga como un aspecto meramente sancionatorio para hacer una cuestión de salud. Todas las normas legales
que estaban en nuestro ordenamiento jurídico siempre iban a la justa causa de despido. Desde el Código de Comercio, una norma antiquísima que establecía para los trabajadores en el mar, por eso siempre hablamos normas sectoriales, nunca había una norma general, pero que el trabajador en el mar no podía actuar bajo el consumo de alcohol y era justa causa de despido. Hubieron normas específicas en el sector del agro, en la construcción, siempre eran normas sancionatorias y siempre era justa causa de despido. Es más, la propia jurisprudencia laboral, si uno lo analiza, antes del 2007 y 2008, bastaba la constatación de estar bajo los efectos del alcohol o de una droga y era causal de despido. Hoy no. Hoy el mero hecho de estar bajo el efecto no es causal de despido. Claro. Podrá ser sancionatorio, pero no como antes, que era la sanción máxima. El despido y todavía por mala conducta, todavía sin pagar la empresa el salario. Hoy podrá ser una mala conducta si esa situación de estar bajo la ingesta del alcohol irradia otras consecuencias, porque estoy en una industria química, porque soy un chofer y expongo a un daño mayúsculo, pero no por el mero hecho en sí mismo. Creo que es un cambio cultural que está claramente contenido en los protocolos, donde primero se da la oportunidad del diagnóstico, de la evaluación, del seguimiento, bueno, y a lo último, recién llega la etapa de represión. Y eso me parece que es fundamental y es algo con lo que trabajamos muchísimo. Les voy a pedir a mis invitados si podemos ir a una pausa brevemente y ya seguimos hablando acerca de estos y otros temas. Segundo bloque de Encuentro Central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay, un tema relevante, los 5 años de la implementación de la ley del cannabis y también de este decreto vinculado al consumo de drogas y alcohol en los lugares de trabajo. Y el doctor Durán dijo en más de una oportunidad durante la charla en el bloque anterior, empleó la palabra garantista. ¿Por qué es garantista? Porque la norma general que hablamos del decreto 128, que hay que destacar que es el fruto de un acuerdo tripartito con empresarios, trabajadores y el Estado en la persona del Ministerio de Trabajo, establece como un principio general la prohibición del consumo y la tenencia, es un elemento muy importante. Yo puedo estar bajo los efectos del alcohol o de una droga, pero no puedo tener, porque el tener implica una tentación o implica una fácil accesibilidad a... Entonces me parece que es importante destacar esto, una prohibición absoluta, pero establece, y acá viene porque es garantista, que tanto los controles aleatorios que la empresa puede hacer para poder determinar si existe o no trabajadores bajo los efectos o los controles que haya que hacer cuando un operario tiene índices conductuales o síntomas de que puede estar bajo los efectos del alcohol o de la droga, por los ojos, porque entro haciendo porque tengo un aliento alcohólico, y también quiero hacer un examen preventivo porque si ese trabajador le permito manipular una sustancia química y está bajo el efecto del alcohol, puede generar una catástrofe laboral. Entonces, la garantía está en que los protocolos tienen que establecer los procedimientos, las garantías, la posibilidad de la presencia del delegado sindical en materia de seguridad en todo el operativo de Contralor, salvo obviamente que el trabajador no lo quiera. Claro. Establece la garantía de que no cualquier persona puede hacer ese análisis de despistaje, porque lo que apunta la ley, o la norma, perdón, el decreto, es a despistar o a sacar la duda de cómo está esta persona, y establece que solamente puede ser hecho ese estudio por un servicio de salud, dentro del marco del decreto 128, que establece cómo están conformados los decretos de salud. No es el encargado de recursos humanos o el jefe de la sección o el director de la empresa. O un compañero cualquiera. Y además, tienen que ser, esos exámenes no pueden ser invasivos. Tienen que ser de despistaje por métodos analíticos, aprobados por la autoridad estatal, y no pueden ser invasivos. Yo no puedo exigirle a un trabajador que haga una prueba de sangre para probar si está bajo los efectos de una droga. Por eso, los sistemas más usados son la espirometría para el alcohol y los test de saliva para cannabis o drogas. Entonces, ahí están todas las garantías. Y la otra garantía es la confidencialidad que hay con respecto al diagnóstico que hace este servicio de salud cuando detecta una situación. Obviamente, la garantía de que solamente la Comisión de Salud paritaria es la que va a tener los informes, que también tiene que tener los resguardos del caso. Y luego,
el seguimiento que se le va a hacer a ese caso, si hay un segundo o un tercer caso de constatación, y la derivación que hace asesorado por el propio ámbito de salud a instituciones como el Hospital de Clínicas, por ejemplo, especializadas en el tratamiento, el diagnóstico y en el seguimiento de toda esta situación. Entonces me parece que el cúmulo de todo esto que he rápidamente enunciado, creo que demuestra claramente que están las garantías para el trabajador y para todas las partes. Cecilia, implementada la norma en estos 2 años, ¿cuál ha sido la experiencia por parte, en este caso, de los trabajadores? Bueno, ¿Han sentido que esas garantías estaban dadas? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que tiene un equilibrio de garantías, ¿no? Porque el empleador está con las garantías de resguardo por su responsabilidad sobre la salud de los trabajadores, la ley naturalmente el derecho a la salud del trabajador y el derecho a la intimidad, ¿no? En ese sentido estamos sumamente conformes. La evolución ha sido variada porque en algunos lugares no hay interés en hacer pruebas, pero sí hay interés en desarrollar una política integral de prevención y asistencia, que es lo que veníamos ya haciendo con anterioridad. Y hay bipartitas que lo han acordado ya, y a su vez el decreto prevé que sean las bipartitas, pero como decía Pablo, llegamos al nivel tripartito, ¿no? La primera experiencia de acuerdo fue precisamente con la industria química. Yo creo que fue una experiencia que quedó como modelo para el resto, y sobre todo yo lo que destaco ahí es la capacidad de los actores que estaban discutiendo, porque muchas veces, digo, Pablo por su experiencia, por todo el trabajo que ha tenido con las farmacias y demás, pero muchas veces la dificultad está en que ni el sector empleador ni el sector trabajador tienen la cabalidad, la comprensión de lo que es la temática, y entonces eso requiere un gran esfuerzo, pero la química acordó para todo el sector, lo están ratificando ya las bipartitas que la integran, se hicieron capacitaciones en conjunto, recién hicieron una en inspección de trabajo para todo el sector, acordó también un sector sumamente importante en lo de la seguridad, que es todo el sector de Supergas. Ese fue un acuerdo que dio bastante trabajo porque hay como distintos sindicatos. Sí, es una cadena muy amplia. Exactamente. Y como yo creo, en eso coincido totalmente con Diego, esto lo que genera es información para los actores de la relación laboral, implica no solo la reflexión, el adquirir algún tipo de conocimiento, cosas que no estaban considerando. Hay otras tripartitas que lo están discutiendo, la tripartita policial, que está funcionando también en inspección de trabajo, está discutiendo creo yo que a punto de acordar la tripartita del medicamento y la tripartita de la construcción va. Ha sido un enorme esfuerzo a partir del decreto, la difusión, después poner en práctica desde este convenio marco con la universidad, donde tiene el rol de ser neutral en la relación laboral y dar el rigor técnico, de poner cuando se dice en el artículo 9 que se deriva al Sistema Nacional Integrado de Salud, de poner al Sistema Nacional Integrado de Salud en condiciones a respuesta a nivel nacional. Y eso se hizo por un acuerdo de la unidad de la universidad con los prestadores del interior y los médicos, y ha permitido generar una red de referentes. En ese sentido ya se habían hecho capacitaciones, clases. O sea que en realidad esto implica una enorme demanda, pero de esfuerzo, de trabajo. Incluso tenemos planteado con la Secretaría un programa de formación continua, incluyendo la plataforma de la universidad acá en el Instituto Cuesta Duarte, lo que implica capacitación básica, módulos de interés, porque no en todas las ramas son los mismos los problemas de los consumos, son diferentes. Entonces eso puede ir manteniendo la posibilidad. Lo otro que yo quisiera fundamentalmente destacar de este programa, que todo es gratuito. No tiene costo para las empresas, los asesoramientos, ni las capacitaciones, ni para los trabajadores, ni para el seguimiento, ¿no? Eso me parece que hay que destacarlo porque no suele suceder. Y lo otro es que no se pretende una intervención desde afuera de la empresa. Lo que se procura en el programa con la capacitación es que los actores de esa bipartita tengan la capacidad
por eso hay un nivel de formadores que se les da, tengan la capacidad de desarrollar sus actividades preventivas, de identificar las situaciones y que cada vez requieran menos el soporte técnico que se brinda desde la unidad del Hospital de Clínica. Ya le vamos a preguntar al doctor Durán porque fue modelo ese acuerdo de la industria química, pero antes permítame preguntarle a Diego con respecto al tema de la información, ¿no? Bueno, no tengo duda, yo como periodista que la información es sumamente relevante, pero la formación también, no es un tema menor. Sí, en drogas la información es muy importante, como en cualquier ámbito, en general, sobre todo los más complejos, pero es muy importante cómo se transmite esa información, cómo se apropia la gente de esa información, cómo se debate en torno a la información. Es decir, la información sola, descontextualizada, no necesariamente genera los efectos que necesariamente queremos que generen, que es mejorar la salud de la gente. Yo quiero destacar que en la Secretaría de Drogas recibimos muchos llamados, tanto de áreas de recursos humanos como de empresarios y de sindicatos, pidiéndonos acercamiento, información, quieren saber del tema, piden que se acerquen los especialistas, en el aspecto de la regulación de las relaciones laborales o simplemente porque, bueno, hay un compañero que tuvo un problema o los familiares, porque recordemos que quienes trabajan también eventualmente o casi siempre tienen familia a cargo, están varias horas fuera del hogar, muchos tienen hijos adolescentes en donde también se dan situaciones o de experimentación o de primeros contactos con las sustancias y ellos también en rol de padre o madre o familiar o hermano, lo que sea, quieren tener información. Y el ámbito laboral, insisto, es un ámbito muy bueno para trabajar grupalmente y muestra esto es que cuando se hacen las capacitaciones, cuando se ha recorrido el país, que la verdad que hemos trabajado muy bien en el marco de este convenio, siempre nos encontramos con reuniones muy amplias, con una muy buena participación y con mucha atención y mucho involucramiento sobre el tema. Creo que eso es un muy buen indicador de que las cosas están yendo bien en este sentido. Destacaba Cecilia el acuerdo de la industria química y lo ponía como un acuerdo modelo, como una suerte digamos, de luz en el camino a seguir. Sí, porque yo creo que cuando uno logra un protocolo a través de la negociación colectiva, con un sindicato representativo, con una gremial patronal representativa, es mucho más fácil luego de implementarlo y de que haya conciencia de su implementación, de su difusión y de su ejecución. Porque quiero aclarar, como el empresario o el empleador es el obligado a dar la garantía de seguridad a sus trabajadores, por la ley 5032, el hecho de que yo no tenga un protocolo aprobado no significa que yo no tenga ya que aplicar el decreto del que hablamos y que pueda tener la empresa sus criterios para la constatación o la determinación. Obviamente, todos sus procedimientos adecuados al decreto y bajo el Contralor de la Inspección de Trabajo, que es la que va a fiscalizar que no se haga algo contrario a la norma. Pero obviamente que si yo, empresa, quiero implementar a los ingresos un semáforo para ver a quién le toca el rojo, como cuando en el aeropuerto. El rojo aleatorio va al cuartito con el delegado de salud y hacemos la espirometría a ver cómo ingresa y el verde sigue. Si eso no surge de un protocolo, cómo, cuándo y dónde, aquel que yo le digo lo quiero parar, pone mala cara, no está de acuerdo, no lo hace. ¿Por qué? Porque siente que lo está imponiendo el empleador. Lo mismo cuando alguien tenga un signo conductual que lo puede revelar un propio compañero de trabajo, que estoy trabajando al lado tuyo y me doy cuenta de que tú estás en una situación que puede generar un riesgo. También, si esa prueba de despistaje se hace en el marco de un protocolo que fue aprobado por una comisión bipartita, por una organización sindical, fue publicado en cartelera, tuvo además una capacitación en las empresas donde se difundió, es mucho más sutil y mucho más fluido la ejecutoria. Por eso nosotros en la química, para ayudar a que este traje luego, obviamente se pueda hacer a medida en cada empresa, pero es un traje que calza bien. ¿Por qué nos calza bien a todos? A mí no, porque pero nos calza bien a todos, porque lo hicimos el sindicato más representativo con historia de años en la negociación colectiva y una gremial también patronal y con los inspectores de trabajo. Más garantía que eso. Entonces este traje queda bien. Por eso yo creo que es muy importante la experiencia de la química, porque además no fue un protocolo que se quedó en la superficie de la temática. En este protocolo están regulados todos los aspectos que a los distintos actores de la relación de trabajo les importaba que haya. Y muchas veces, como tú te imaginarás,
sindicato, patronal y sindicato, tenemos visiones encontradas de algunos temas. El ejercicio del poder disciplinario, por ejemplo. Y en este protocolo se trataron todos los temas. Los controles aleatorios o sorpresivos, los controles por índices conductuales. ¿Qué hacemos cuando una persona detectamos que tiene un positivo? ¿Qué hacemos cuando la persona se niega porque tiene el derecho a decir, no quiero, por la intimidad, por mi derecho a mi personalidad, no quiero hacerme el test? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la empresa? También está regulado. Por supuesto que la empresa tiene, frente a ella negativa, el derecho de hacer una suspensión preventiva hasta que al otro día vuelva a trabajar y acredite que está en condiciones, por un certificado médico, por un certificado que él se hizo en su mutualista. Pero está regulado todo. También está regulado hacia dónde lo derivamos. Porque es muy fácil decir, detecto un problema, ¿y luego qué hago? ¿Cómo o hacia dónde recomendamos? Porque la decisión final es del trabajador, pero hay toda una guía hacia dónde derivarlo. Y luego también, obviamente, bueno, luego de 2, 3 negativas, hacemos un estudio o a controlarlo, bueno, la empresa obviamente va a poder tomar recién ahí las actitudes laborales del caso, pero también el ejercicio del poder disciplinario con reglas, proporcional, progresivo, razonable, adecuado a la situación. No todas las situaciones son iguales y por algo tiene que tener la misma sanción, o sea, con todas las garantías que el derecho laboral le da al trabajador, y todo está en este protocolo. Por eso mi participación fue mínima, la de ella fue muchísima, y lo destaco en esta casa, que es la Casa de los Trabajadores, que es muy lindo acordar tripartitamente. Para mí es la herramienta más importante de nuestro sistema de relaciones laborales, la negociación colectiva. Creo en la herramienta y en esta casa mucho más. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Te pregunto antes, Diego, antes de ir a la pausa, ¿qué pasa cuando el patrón es el Estado? Es decir, los trabajadores públicos. Bueno, del mismo modo, esta, como bien se decía, es una norma de carácter universal, se trabaja con la autoridad de cada organismo competente y se da un proceso, lo hemos visto a nivel de las intendencias, lo hemos visto a nivel de la administración central, diría que es equivalente, porque como toca un tema que hace a la salud humana y ahí no hay distingo entre el sector público y privado, se ha dado también de forma muy adecuada. Perfecto, vamos a hacer la pausa, la última, aquí en Encuentro Central, y ya venimos con nuestros invitados del día de hoy. Ingresamos al último bloque de Encuentro Central. Vamos a hablar de estos 5 años de implementación de la ley que regula el cannabis en nuestro país. Hay 40.000 personas, corregime si me estoy equivocando, que de alguna manera el narcotráfico ya no tiene entre sus clientes, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ese es uno de los resultados. Hablamos ya algo más de 41.000 personas que por alguna de las 3 vías que habilita la ley de cannabis, el cultivo a nivel doméstico de hasta 6 plantas de capacidad psicoactiva, la inscripción en un club de membresía canábico de un máximo de 45 personas que pueden asociarse por cada uno de estos clubes, o la inscripción para la compra en farmacias. Recordemos que estas 3 vías son excluyentes, es decir, hay que elegir solamente una. Y el resultado tiene que ver con justamente lo que tú decías, evitar que estas personas tengan un contacto con el narcotráfico, porque esto implica que están expuestos al ofrecimiento de sustancias más nocivas, por eventualmente las cuales no iban a buscar. Esto implica que en caso de conseguir la marihuana que iban a buscar, es una sustancia la que circula en el mercado ilícito, que tiene una serie de contaminantes y tiene todo un deterioro vinculado a que no hay ningún control ni en su producción, ni en su empaque, ni en su traslado, y viene desde grandes distancias, y hay un gran deterioro en ese sentido. Y otra cosa muy importante, el dinero que destina a adquirir esa sustancia, que en Uruguay nunca estuvo prohibido el uso personal, va a parar a manos de una organización criminal, es decir, va a, de alguna manera, a financiar la actividad de una gran red que es la red de narcotráfico. Y un factor, Diego, que tiene que ver con la seguridad, porque no es lo mismo ir a comprar a un narcotraficante o un traficante que ir a una farmacia.
Exactamente, la seguridad personal de estas más de 40.000 personas se ve reforzada porque ya no tienen necesidad de recurrir a ese tipo de ámbitos en donde eventualmente su integridad o su seguridad por otra parte hay hasta un reconocimiento social en el sentido de decir, bueno, es una situación que existe, que puede tener problemas para la salud, por supuesto, el consumo de marihuana no es inocuo y esta regulación no desconoce esa situación, pero intenta mitigar, intenta reducir esos daños adicionales y esos riesgos adicionales que aparecen cuando la única herramienta es la prohibición. Claro. Y la trazabilidad. Lo importante de un sistema perfectamente ideado para poder hacer un seguimiento muy perfecto y muy detallado del consumo que hace cada una de estas personas inscritas, ¿no? Sí, creo que eso es muy importante y muy bueno en el sistema, ¿no? Se le ha dado una gran atención a que el sistema de abastecimiento de las farmacias tenga un nivel de integridad desde el punto de vista de cómo se realiza la producción y qué tipo de controles hay, que es prácticamente de calidad farmacéutica, podríamos decir, sin necesidad de serlo, pero se extremaron los cuidados en ese sentido y bueno, como toda industria que se desarrolla, se han vinculado profesionales del área agronómica, del área química y se han hecho los registros correspondientes para que esta sustancia tenga los controles que permitan garantizar que esa diferencia en términos cualitativos se sigue dando. Pero además agrego, en la venta en farmacias hay advertencias en el empaquetado, se distribuye una folletería que si la persona quiere puede llevarla y asesorarse en torno a los riesgos, y hay una línea gratuita, asterisco 1020, para cuando las personas desean minimizar su consumo, discontinuarlo. Es decir, hay toda una serie de medidas que apuntan no solo a proteger la seguridad, sino a mejorar la salud. A eso iba. El otro día un amigo argentino que estaba de visita acá me decía, ustedes son increíbles, venden la marihuana en la farmacia y a la vez hay una campaña en la televisión que estaba viendo en el hotel donde se estaba quedando, donde desaconsejan su uso. Yo te diría, si me permitís, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en la implementación de la ley de regulación del cannabis, que tuvo un efecto muy grande, sobre todo en la juventud, que asume casi como reivindicativo su consumo y demás, tal vez en el inicio hizo falta poner más énfasis en los riesgos, ¿no? Yo sé que la Secretaría tiene una preocupación, que además tiene grupos académicos asesorando al respecto de la prevención, pero desde el mundo del trabajo hacemos un aporte muy importante, porque en esta capacitación que yo te digo que el decreto prevé que se tiene que hacer, nosotros trabajamos con todos los trabajadores dos aspectos. Uno es la normativa, que deben conocerla para saber en qué marco tienen que manejarse. Y el otro aspecto que nosotros abordamos siempre en las capacitaciones de los trabajadores en general es el aumento de la percepción del riesgo. Entonces allí lo que nosotros trabajamos es la información acerca de qué efectos tienen en la salud, en el corto, mediano y largo plazo las distintas sustancias y qué efectos tienen para su actividad, su desempeño, digamos, la lentitud, la capacidad de reacción, las dificultades de concentración, etc. Y yo creo que eso, vuelvo a decir, es sumamente importante como aporte social, porque ese trabajador que tiene esa información la tiene con su familia, con sus allegados, con sus amigos, y creo que es el camino que hay que consolidar, ¿no? Claro. Para que las personas decidan con toda la información necesaria si van a tener un consumo, cómo lo van a tener, y conozcan lo que viene, ¿no? Doctor. Totalmente de acuerdo. Yo creo además que la capacitación forma parte de un capítulo esencial de toda la política que está implementada en la ley 19.172 vinculada al tema del cannabis y creo que se está haciendo ahora a ese nivel y también creo que es fundamental en las empresas hoy la capacitación. No puede haber, no solamente en esta temática, en cualquier temática vinculada a la seguridad, no puede estar ausente la evaluación del riesgo, el conocimiento de las consecuencias de ese riesgo y la capacitación. Sí. Es algo básico, no concibo tratar ningún tema de seguridad laboral, tal vez por mi viejo pasaje por la inspección de trabajo, pero la capacitación y la protocolización de todas estas situaciones
es de base. Sí, sí, la capacitación es fundamental y más teniendo en cuenta esta suerte de revolución 4.0, estos servicios que ya no estamos hablando del futuro, ya están hoy aquí, entonces muchas veces, y en este programa también, nos gusta pensar cómo será el empleo del futuro o el futuro del empleo, donde la capacitación tiene un rol fundamental. Y vinculándolo con eso, y si me permiten tomarme la licencia en este caso, me pregunto qué otro tipo de adicciones estaremos pensando en el futuro, ¿no? Yo creo que si hoy tuviéramos una espirometría de celulares, más de un conductor tendría problemas. Yo creo que la adicción al celular creo que es un tema, hoy hablábamos, la gente que va al baño con el celular, ya estamos llegando a un grado de, o la gente que llega a una casa y no toca timbre, avisa por WhatsApp que llegué. O sea, estamos, me parece que es un tema muy grande, el tema de las aplicaciones. Miremos hoy lo que es el tema del mundo del derecho laboral, donde un trabajador se conecta y se desconecta cuando quiere, que en definitiva la instrucción, la subordinación se da a través de un teléfono celular. Claro. Después todo el efecto que hay en materia de seguridad con el tema ahora de las bicicletas. O sea, se hizo una regulación especial para los repartidores en moto, porque uno veía que el repartidor de la farmacia, que el repartidor del restaurante, que el repartidor iba en la moto. Ahora tenemos las bicicletas eléctricas, o sea, siempre estamos varios pasos atrás de lo que está normatizado. Hoy no está normatizado el tema de estas bicicletas eléctricas. ¿Qué son? ¿Son bicicletas? ¿Son motos? ¿Que las cargas? Es todo un tema que da para Yo te diré que hay unas motos eléctricas, yo las estuve mirando. ¿Son motos para ti? Para mí sí. ¿Viste cómo? No, unas motos que son, son chatitas, que se doblan. No, son bajitas, no es la moto tradicional, claro, que son ancha. eléctricas, tienen, sí, claro, una rueda de este tamaño, o sea, una estabilidad grande, que se ve mucho en la zona balnearia, pero creo que acá en Montevideo también vi, que tiene una autonomía de 50 kilómetros, y que no requiere libreta a conducir, Exactamente. no paga patente, y lo único que te exigen es un casquito como el de los ciclistas, ¿no? Claro. Pero a mí me gustaría, en esto que tú planteaste, la seguridad, ya que hablamos de un enfoque integral, digo, siempre hacemos énfasis en las consecuencias de los consumos, ¿verdad? Pero en un programa integral implica también la evaluación de las condiciones de trabajo, porque hay condiciones de trabajo que en sí pueden ser factor de riesgo modulador para el consumo, y particularmente la herramienta que se usa en el programa es la evaluación de riesgos psicosociales, y en estas transformaciones del mundo del trabajo, no solo para el tema de los consumos, este tipo de riesgo es el que está teniendo más prevalencia, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante tomarlo en cuenta. Y si bien todo este tema de las adicciones es un tema cultural, nosotros cuando arrancamos con el programa nos proponíamos un cambio cultural, porque no podés cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana, donde ha habido permisividad en varios sectores, ¿no? Y quiero poner el ejemplo de los compañeros portuarios. Yo recuerdo que nos costó mucho trabajar con los portuarios, porque queríamos hacer prevención y bueno, sin ser sancionatorios, que no pudiera haber alcohol en el recinto, nos planteamos que si había, se desechaba. De las relaciones laborales ninguno se quiso hacer cargo de eso, y sin embargo, a la hora de discutir el decreto 128, hay un aspecto esencial que fueron ellos los que lo pusieron sobre la mesa y en su convenio de condiciones de trabajo, que es el tema de la tenencia. Entonces, eso es un cambio cultural enorme, ¿no? Y también me gustaría en ese sentido plantear el enorme compromiso de los empresarios que trabajan este tema también en eso, ¿no? El análisis de las condiciones de trabajo, la prevención, la garantía de lugares de trabajo libre de consumo por la seguridad y eventualmente, si es necesario, la respuesta de salud. Yo creo que podríamos decir que para los tiempos que tiene esto, el cambio de paradigma en nuestro país ha sido bastante rápido. Pero Ceci, tú hablas del cambio cultural. Recordemos que no hace tanto que el asado en la construcción era una tradición y era algo así imposible de obviar, y el asado iba acompañado siempre de una bebida espirituosa.
Y eso hubo que erradicarlo con un cambio cultural. Bueno, te diré. Si sabrás de eso tú, ¿verdad? Te diré. O sea, no hablo de tantos años atrás. Hace muchos años, porque las canas no se me notan, pero hace muchos años había 2 ramas de actividad que en el periodo anterior de consejos de salario, ¿no? Que hubo un lapso que no los hubo. En el periodo anterior habían 2 ramas de actividad que en su plataforma reivindicativa tenían que el medio litro de vino del almuerzo lo pagara el empleador. Sí será. Si habremos cambiado la cultura. Si habremos cambiado. Diego, ¿qué podemos esperar con respecto al tema del cannabis medicinal en nuestro país? Bueno, es realmente impresionante lo que está pasando, es muy importante, no solamente por la cantidad de conocimiento que está detrás de los usos medicinales, es decir, la comunidad científica a nivel internacional, pero también como repercusión de la ley uruguaya, muchos científicos uruguayos están estudiando esas propiedades vinculadas a trastornos neurodegenerativos, al dolor crónico, al sufrimiento asociado a algunos tratamientos paliativos en momentos muy críticos de la vida, para recuperar el apetito, para descansar mejor. Es decir, hay un abanico bien amplio que se abre, pero no solamente en lo que refiere al conocimiento científico, sino a las oportunidades de inversión, de generación de empleo, de generación de empleo no solamente a un nivel de capacitación media, sino a un nivel muy alto. Es decir, es una industria que está empleando muchos profesionales y eso es un drama para los uruguayos, que muchas veces vemos que los profesionales encuentran trabajo en el extranjero y no los podemos retener en Uruguay. Hay muchos permisos entregados, 14 en el área del cáñamo industrial, que son plantas sin psicoactividad, pero que tienen distintos usos, los medicinales, pero también la generación de fibras, de alimentos que se están plantando. Bueno, de hecho, la yerba mate con cannabis, que ha sido muy bien recibida por los uruguayos y que no tiene psicoactividad. Y luego lo que tiene que ver con la producción de aceites de tipo medicinal, y ahí hablamos de una producción que involucra un monto muy importante de tecnología, porque cuando se producen justamente estas plantas para el uso de la industria farmacéutica, tiene que haber una certificación absoluta de las buenas prácticas agrícolas, de las buenas prácticas de manufactura, de cómo se cuida la inocuidad, la ventilación, la iluminación. Y cada uno de estos aspectos requiere de insumos, o sea que no es solamente la industria del cannabis medicinal, sino lo que derrama en otras empresas que abastecen a estas industrias. Hoy visitamos Nueva Helvecia, una empresa que está trabajando muy bien y que ya instaló 8 grandes invernáculos de primera generación, y eso está dinamizando la economía de una localidad que ha sufrido el cierre de alguna empresa, que ya hay 500 puestos de trabajo directos generados en las empresas que tienen autorizaciones para cultivar cáñamo industrial o cannabis medicinal. Bueno, eso es un avance realmente importante. Vi un programa hace pocos días atrás de la Nacho, donde creo que te entrevistaban a ti también, referido al consumo de los aceites en Argentina y lo que implicaba también para Uruguay. Realmente, mirándolo desde el punto de vista de lo que es la producción no tradicional, digamos, en este caso, eran números que se manejaban muy importantes. Exactamente, y Uruguay tiene las mejores condiciones para transformarse en una especie de hub regional, porque hay Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, distintos países que han aprobado normativas solamente de acceso a medicinal, y Uruguay tiene condiciones inmejorables para recibir estas inversiones, las que ya conocemos por su estabilidad financiera, su certeza jurídica, pero además porque nuestra ley de cannabis es la más amplia y con un alto control en lo que refiere al origen y la licitud de los fondos, regla de juego clara para todos, y eso está siendo muy bien visto por la industria, que está recibiendo muy buenas inversiones. Me quedaría charlando un rato largo con ustedes, realmente es muy interesante. Para los que no conocemos de estos temas, supongo que para los televidentes les debe pasar exactamente lo mismo, poder entender, y gracias por ayudarnos a entender en este caso, es muy bienvenido. Les agradezco realmente a los tres por estar hoy aquí en esta casa, que también agradecemos que nos hayan abierto las puertas. Ha sido un placer y estamos a la zona. Muchas gracias, doctor. Gracias, Diego, muy amable. Buen año para todos. Cecilia, buen año para ti también. Nosotros nos vamos en este viernes, donde ya estamos llegando a prácticamente inicio del fin de semana, a través de la pantalla de la televisión pública. Esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra, que
se resfría y está engripada de hace 1000 días. ¿Cuándo sanará?